7 de la mañana, 45 minutos. Saludamos a Jairo Libreros, profesor de Seguridad y Defensa Nacional en la Universidad Externado de Colombia. Profe Libreros, un gusto saludarlo. Buen día. Bienvenido a RCN Mundo. Jesús, muy buenos días. Profesor, ¿se puede juzgar, podría llegar a enfrentar un juicio Vladimir Putin por parte de la CPI? Eventualmente se puede adelantar el juicio. Es más, muy seguramente lo que vamos a ver en los próximos días o quizás meses es la necesidad de dar inicio a una investigación que permita determinar cuál es el grado de responsabilidad de Vladimir Putin como jefe de Estado y de algunos militares en las situaciones que han sido conocidas en las últimas semanas relacionadas con posible genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. La ventana está abierta, pero no va a ser fácil de tramitar. Profesor Libreros, la Corte Penal Internacional empezó a funcionar en el año 2000, hace 22 años. ¿A cuántos jefes de Estado o ex jefes de Estado ha procesado y ha condenado? Juan Carlos, buenos días. La Corte no ha avanzado mucho en temas relacionados con la responsabilidad o por lo menos con la investigación y juzgamiento de jefes de Estado que resulten involucrados en infracciones a derecho internacional humanitario. El caso que más se destaca y quizás es uno de los más citados es precisamente el de Charles Taylor por cuenta del tribunal, el Tribunal Especial para Sierra Leona. Esto no cobijaría inicialmente el trabajo de la Corte Penal Internacional porque ese tribunal al cual hago referencia empieza a operar en el mes de octubre del año 1996. Sin embargo, es el referente más importante. En esa carpeta de trabajo hasta un latinoamericano aparece o podría aparecer involucrado, y estoy hablando del dictador Nicolás Maduro, pero a la fecha no hemos encontrado la investigación más avanzada y mucho menos una condena que involucre de manera directa la responsabilidad de un jefe de Estado. Jairo, hay diferentes conceptos en este tema de si se puede o no. Mire, estaba leyendo un concepto de un abogado penalista llamado Javier Iglesias que dice que como Rusia no ha suscrito el tratado de creación de la CPI, no podría ser juzgado. ¿Qué implicaciones podría tener alguna decisión de la Corte Penal Internacional de verdad para Putin? Es muy difícil, primero porque Rusia como Estado no ha ratificado ese tratado y otro tema que es quizás el obstáculo más importante por sacar adelante. Hay que tener en cuenta que si bien la Fiscalía de la Corte Penal Internacional tiene una autonomía muy grande por cuenta del Tratado de Roma, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas puede tomar la decisión de darle una instrucción a la Fiscalía para que realice indagaciones preliminares para determinar la responsabilidad de un jefe de Estado o de las fuerzas militares en la comisión de una infracción al derecho internacional humanitario. Desde ese punto de vista sí podría llegar a ser investigado. El gran problema es que Rusia, como miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, puede vetar esa decisión. Es casi una situación de suma cero, porque aun cuando se puede abrir ese espacio por cuenta de una decisión del Consejo de Naciones Unidas, la propia Rusia va a sabotear esa decisión. Señor Libreros, le saludo desde Washington. Aquí se debate una cosa y es el hecho de que si se declara a Vladimir Putin como criminal de guerra, ¿cómo se podría luego negociar con él? Porque la idea es poder llegar a una solución negociada entre Rusia y Ucrania. Sería imposible. Sería cerrar por completo cualquier posibilidad de entrar a negociar. Es más, muy seguramente si se llega a abrir la indagación, si no es objetada por Rusia, se avanza, llegará un momento en el cual se hace necesario la presencia física de Vladimir Putin en La Haya. Esa eventualidad se subsana según el estatuto de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, simple y llanamente solicitándole al jefe de Estado que esté en Rusia la extradición de esa persona. Si llegamos a ese nivel de situación, no va a haber la más mínima posibilidad de establecer un proceso que permita una negociación y de manera particular detener las operaciones militares que en estos momentos ocurren en Ucrania. El diseño institucional de Naciones Unidas se crea por un motivo muy sencillo. Se pensaba que ciertos países no iban a estar involucrados en la comisión de graves violaciones a los derechos humanos o en infracciones que estén establecidas en los acuerdos de Ginebra, pero al quedar por fuera no solamente Rusia, sino el propio Estados Unidos, que no ha ratificado el Tratado de Roma, difícilmente se podría adelantar o un proceso de negociación y a la vez establecer este tipo de responsabilidades desde el punto de vista de la Corte Penal Internacional. No podemos olvidar que queda una segunda ventana abierta y
y es la aplicación de la jurisdicción internacional que puede ser adelantada por cualquier país que integre en estos momentos la Unión Europea, y así lo ha establecido el Tribunal de Estrasburgo. Es que eso le iba a preguntar, profesor Jairo Libreros, si lo de la CPI parece tan complicado, lo de la Corte Penal Internacional, si la definición de criminal de guerra, como lo mencionaban usted y María, puede terminar llevando a una dificultad a la hora de negociar, si algún día se deciden a negociar con el señor Putin, entonces, ¿qué sanciones le quedan al mundo reales y efectivas para tratar de persuadir a este señor o parar o tratar de sancionar efectivamente lo que está haciendo? José Manuel, buenos días. La primera gira en torno de activar la jurisdicción internacional. Cualquier país que considere que esa grave violación a los derechos humanos o que una infracción al derecho internacional humanitario que en última instancia comprometa la existencia de la humanidad, y hablamos de genocidio, crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad o delitos de agresión, puede iniciar ese tipo de investigación para establecer las sanciones. Esa investigación tendría dificultades, pero creo que puede ser mucho más exitosa que lo que puede adelantar la Corte Penal Internacional. Y en segundo lugar, hay que aplicar muchas más sanciones desde el punto de vista económico. Las sanciones hasta ahora han demostrado que en algunos casos pueden ser efectivas, pero no existe un rasero que nos permita establecer que son absolutamente exitosas para detener una operación militar, más aún cuando tenemos un debate sobre cuál va a ser la postura de países como China, que en última instancia están apoyando con mucha prudencia las actuaciones del Kremlin. Creo que lo único que tenemos en estos momentos es más sanciones económicas y activar la jurisdicción internacional. Lo puede hacer Londres, que es quizás el país que más avances tiene sobre este particular. Profesor Libreros, si la Corte Penal Internacional declara a Putin como criminal de guerra, si comienza el proceso y desemboca en ese punto, pues para que él pague la pena, que seguramente sería una pena de prisión a muchísimos años, pues habría que capturarlo, habría que arrestarlo, pero resulta que él no va a salir de Rusia, casi con seguridad, no va a coger un avión para irse a pasear a Londres ni a París porque lo meten preso precisamente. Entonces, la pregunta es, ¿de qué sirve todo esto? ¿No será que no sirve para nada? Yo creo que una de las preocupaciones que tenemos es precisamente ese, Juan Carlos, que este tipo de actuaciones de la comunidad internacional, y es particularmente de la creación de una infraestructura que vale mucha plata, que compromete muchas actividades, en algunos casos no tenga la efectividad mínima necesaria. Pero hay que tener en cuenta que el ordenamiento de la comunidad internacional y los 5 países que tienen puesto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas están prácticamente por encima de la normatividad internacional. Esa es una de las falencias que en estos momentos tenemos para la aplicación universal de la justicia, de manera particular para la vigencia de los derechos humanos. Ese punto no lo vamos a solucionar, es un punto que es eminentemente político, y la única forma que podamos ver a un hombre como Vladimir Putin o a un presidente de los Estados Unidos afrontando un proceso penal ante una corte internacional es que todos estemos bajo el mismo rasero de la ley, pero eso nunca ha ocurrido en la historia de la humanidad. Siempre hemos encontrado estados que están por encima de la ley y que tratan de solucionar los conflictos del resto de la comunidad de países mediante normas que ellos mismos no están dispuestos a aplicarse. 7 de la mañana, 53 minutos. Profesor Jairo Libreros, profesor de Seguridad y Defensa Nacional en la Universidad Externado de Colombia, gracias por acompañarnos en RCN Mundo. Jesús, un abrazo, feliz día. Muchas gracias.